¿qué tal están en este miércoles 11 de marzo? Aquí estamos, ya lo saben, hoy también jornada pasada por agua. Parece que de cara a mañana empieza un poco esa estabilidad por unos días, así que ustedes no se aparten por si acaso del paraguas, que de cara al fin de semana puede ser que vuelvan algún intervalo de lluvias y de tormentas. Les iremos informando conforme avancen los días. Les cuento que tenemos esta tarde aquí en Viva la Gente. Tendremos al Grupo Cultural Jerusalén con la Pasión de Elche. Las representaciones ya han empezado para este 2026. El 28 tendrán lugar esas representaciones en el casco histórico, en el exterior. Y luego 3, 4 y 5 de abril en el Gran Teatro, como siempre, como cada año. Estará con nosotros Víctor Meseguer esta tarde para contarnos todos los detalles, también acompañado por Paco Peral. Por otro lado, también hoy hablamos de cultura ilicitana a través de Nacho Casado, que estrena nuevo disco el próximo viernes en La Llotja a las 9 de la noche y nos va a contar un poco sobre esos aires del Mediterráneo en este nuevo álbum que se llama Canciones del Mar. Y vamos a terminar hablando de educación. Lo hacemos con la Asamblea de Docentes de Elche y con esas reivindicaciones que empiezan este próximo jueves 12, luego también continúan al jueves 24 y el 31 de marzo, día de huelga en toda la Comunidad Valenciana, huelga educativa de toda la comunidad educativa y por lo tanto concentración también aquí en Elche. Vamos a conocer todos los detalles, todo aquí en Viva la Gente. Como saben ustedes, estamos en estos días de marzo, contando los días para la Semana Santa de este 2026 y también con la llegada de la Semana Santa llegan también las representaciones de la Pasión de Elche con el Grupo Cultural Jerusalén. Esta tarde nos van a contar todos los detalles de estas representaciones de este año. Está con nosotros su presidente, Víctor Meseguer. Buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes. También Paco Peral. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. Bueno, ya empezasteis las representaciones hace ya unas semanitas, como siempre. Digamos que el calendario casi lo marcáis vosotros desde el Grupo Cultural Jerusalén, ¿no? De cara a la Semana Santa, más o menos. Bueno, nosotros comenzamos en Elche el día 28 de marzo y finalizamos Domingo de Resurrección. Ajá. Estamos de apertura y cierre. Pero bueno, anteriormente ya hemos estado en muchísimas poblaciones hasta llegar a ese día. Y bueno, pues un año más, aquí estamos, a ver si lo podemos dar todo. ¿Empezasteis, como siempre, en San Antón, en la parroquia de San Antón? Sí, empezamos el día 21 de febrero en San Antón, hemos pasado por La Algueña, hemos estado en el CEU Cardenal Herrera, aquí en Elche, también tuvimos una actuación. Hemos pasado por Rojales, San Miguel de Salinas y El Raal, hasta el domingo pasado, y nos queda el Altet, Algorfa, Férez, en Albacete, y Abanilla. Esas son las representaciones que hacéis dentro, ¿no? de lugares, sí, o bien de la parroquia, como en este caso o bien San en Antón. parroquia o bien en teatros, durante todo el tiempo de Cuaresma. Ya el día 28 es la que haremos en la calle, aquí en Elche, en el casco antiguo, el casco histórico, el parque Ordebais, Traspalacio, Palacio de Altamira. ¿Cuántos años son ya desde que Tres, tienen haciendo? ya estamos 3 años, lo hicimos en el año 2015 y se ha retomado, con esta corporación se ha retomado para hacerlo y este es el tercer año. Que se pasa por los diferentes escenarios en la calle que me estabas diciendo. ¿Empezáis en el Ordebais? Sí, el 28? empezamos en el Ordebais, luego pasamos al interior del Palacio de Altamira, después hay otro escenario que está en las Casas del Señor, creo que se denomina así, y otro escenario que está en el Paseo de Jaca, encima del Mae. Y además todo el Calvario pues lo hacemos por la calle Mayor de la Vila, Uberna, Plaza del Congreso Eucarístico, hasta llegar a ese escenario que está en el Paseo de Jaca. Y bueno, pues ahí ponemos todos esos escenarios. Hay un montaje bastante complejo. Y además lo podrá ver todas las personas de dos formas, o bien siguiendo la obra de lugar a lugar, o bien en directo también en la pantalla que pondremos para que se vea directamente todas las escenas. Paco, los que formáis parte, ¿no?, de esas representaciones de la Pasión de Elche, estáis tanto acostumbrados a representar el acto, ¿no?, en un lugar pequeñito,
como luego, como el día 28 aquí, en esos escenarios exteriores, que se complica todo esto mucho más, pero es una oportunidad estupenda, ¿no?, de salir a la calle para ahí tener más público. Hemos hecho desde esos escenarios pequeñitos, como esto, hasta actuar 4 o 5 veces, como lo hemos hecho en el Teatro Romano de Mérida. Que aquello es inmenso. Aquello es un poco como el cantante de ópera pasar por la escala de Milán. Nosotros que somos nada, porque es que no somos actores, somos pues... Es un grupo de amigos. Un grupo de amigos, ¿no?, que se ha ido haciendo grande y hemos decidido hacer la pasión y la llevamos a cabo pues de esta manera. ¿Cuántos sois este año, Paco? 90 por ahí somos. 90. Sí. Entre adultos, hay niños también que forman parte, mujeres, ¿no?, hombres, en fin, todos. Cada uno tiene su papel. Su papel y sus... Sí, exactamente. Y adelante, lo llevamos bien. Hay personas que repiten también el mismo tipo de papel, de papeles esenciales, el de Jesucristo, por ejemplo. Sí, yo no es que lo haya doblado, yo es que estuve 35 años haciendo el papel de Jesucristo. ¿35 años? Sí, y ahora soy Judas, llevo por los 20 años en el papel de Judas, es que soy muy mayor. Soy muy mayor. Y entonces me ha dado la oportunidad de incluso en ocasiones hacer de Caifás. De Caifás, sí. Te quitas la ropa, te pones. ¿Cómo se prepara uno para hacer esos papeles tan diferentes, Paco? De locura. Bueno, como los guiones lo sabemos, porque estamos dentro de ellos y escuchamos, lo sabemos el guión de uno y de otro. Entonces, en una necesidad, pues los doblamos. Y así lo llevamos. ¿Cómo es eso de representar? Porque al final tiene que ser algo también muy emocional, ¿no? Cuando se representa, me refiero a Jesucristo, hay que expresar, ¿no?, todo lo que en ese momento sentía, todo ese dolor, angustia, para que la gente lo pueda entender, ¿no? Toda la bondad, transmitir toda la bondad que Jesús tenía hacia nosotros, y todo el amor y todo el cariño, manifestarlo y transmitirlo a la gente. A mí me costaba, porque yo no me sentía bueno, ni mucho menos. Sin embargo, en el papel que hago ahora me siento más cómodo. Ajá. Sí, ahora hago el papel de Judas. Este año también, ¿no? Sí, sí. Ahora es feliz. Soy feliz porque un poquitín la parte mala o negativa que uno tiene la expresa con más fuerza, ¿sabes? ¿Sabes? La expresa con más fuerza. Y hacer el papel de Cristo tenías que tener una bondad que en realidad no eras tú. Me costaba más. Llegar, ¿no? Pero de todas formas, el papel nuestro era transmitir a la gente un personaje y otro personaje. Estamos viendo unas imágenes de una de las representaciones. Claro, no es lo mismo ver, Víctor, ver una película, ver una actuación, pero esto es algo muy vivo, sí, ¿no? Y por claro, lo tanto esa es la intención. La intención que llega es, a la gente. Claro, la intención es hacer a quien la ve partícipe de la obra, que entre dentro de ella, que pierda, digamos, esa noción y esa separación que hay entre una cosa y la otra, que consigamos conectar con ellos y que quien ve la obra pues se emocione, se identifique, pierda un poquito la separación, como digo, y que interiormente lo sienta. Esa es nuestra función. Aquí en Elche el 28 de febrero, o sea, el 28 de marzo, perdón, en la calle, en esos escenarios, pero luego en la misma Semana Santa, como siempre, 3, 4 y 5 este año en el Gran Teatro. El día 3 estaremos en el Gran Teatro, la entrada libre, será una actuación benéfica, y el sábado y el domingo, pues a las 7 de la tarde, el viernes a las 11 de la mañana, el sábado y el domingo a las 7 de la tarde, a 6 euros la entrada. Ahí tienen que reservar entonces. Sí, ahí hay que ya están las entradas a la venta en Viva Ticket, o pueden pasar por allí por taquilla, porque ya están a la venta y ya hay más de medio teatro lleno. Es una manera también, una actividad diferente dentro del contexto de la Semana Santa, pero para acudir y para recrearse. Yo creo que merece la pena, o sea. Yo invito a todas aquellas personas que no lo han visto,
porque las que lo han visto pues ya tendrán Ya saben lo que se van a encontrar. ya saben lo que se van a encontrar, aunque hayan pequeñas variaciones o pequeños temas que posiblemente a lo mejor ni se dan cuenta. Pero a aquellos que no se han acercado a verla nunca, yo les recomendaría que se acerquen, que la vean y después que opinen. El trabajo que hace un grupo de personas totalmente amateurs, niños, jóvenes, mayores, independientemente de estar un mes y medio todos los fines de semana trabajando fuera de Elche, que se acerquen y que vean el concepto de la obra tal como está concebido, y sean creyentes o no sean creyentes, o sea, que la vean, que no se fijen en los recuerdos que puedan tener de otras pasiones, que puede ser que incluso sean mejores que las nuestras, pero que la vean y que la analicen desde todos los puntos de vista, desde el trabajo que se hace, cada componente, el orden que lleva, cómo se mueve, la vivencia que tiene cada personaje en lo que está haciendo, lo que transmite, que lo vean y después pues que saquen sus conclusiones. Si les gusta, fenomenal. Si no les gusta, pues que nos digan, no me ha gustado esto. Para interactuar, pero Para es difícil, interactuar. ¿no? Normalmente la gente sale por lo menos alucinada de lo que ha vivido, ¿no? Y conmocionada. Sale bastante emocionada, sí. Intentamos hacerlo de manera que sin darte cuenta vayas entrando en ese mundo y ya te digo, pierdas esa noción de que estás simplemente viendo una obra de teatro, pero es que esa es la razón de hacerla. Pues recordamos las fechas: 28 de marzo por la tarde, los escenarios de los exteriores aquí en el casco urbano, parte desde el Lord de Valls, y luego ya 3, 4 y 5 de abril en el Gran Teatro, el Viernes Santo con entrada libre, con además una iniciativa benéfica, y ya saben, pueden sacar ya para el sábado y para el domingo esas entradas a través de Viva Ticket, que ya están a la venta y quedan ya poquitas entradas. Víctor Meseguer y Paco Peral, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Y esta tarde aquí en Viva la Gente vamos a hablar con un cantante, con un artista ilicitano, porque presenta su nuevo trabajo el próximo viernes 13 a las 9 de la noche en La Llotja. Se llama Canciones del Mar. Nacho Casado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, háblanos un poco de ese nuevo trabajo que estás a puntito de presentar. Quedan 2 días para que dé la luz. Empiezas desde Elche. Háblanos un poco. Bueno, pues cada vez que es un periodo cíclico que lanzo un álbum, me gusta siempre estrenarlo en nuestra ciudad. Es una manera también de hacerlo sin presión y hacerlo de una forma bonita, arropado con la gente, con tu familia, tus amigos. Y siempre lo hago. En los últimos 3 discos lo he hecho así y me parece, no sé, me he acostumbrado y me gusta mucho. Canciones del Mar, ¿qué significa el título de este álbum? Bueno, es un poco una búsqueda que he tenido todo este tiempo, y al final siempre me he ido encontrando con eso, ¿no? Con la infancia en la que he vivido y con el mar siempre presente, ¿no? Y la juventud un poco también, y claro, siempre ha estado tan presente que creo que muchas de las canciones nacen un poco de ahí, de eso tan nuestro, ¿no? Que es esa parte así mediterránea, ¿no? De la playa y el mar. Además hay canciones que se llaman así, ¿no? Tabarcas y Tanto me amas, con espíritu muy del Mediterráneo. Sí, además que ya te digo, yo creo que es una cosa que es una experiencia que nace de lo que he vivido antes y de lo que voy viviendo. Si no puede surgir un disco así si no hay unas vivencias previas que te marcan un camino, ¿no? Y encontrar ese paso ahora, estoy súper conectado con
con todo eso y con ir quitando capas que sobren de lo que es ser artista o de interpretar tu música. Esto ha sido una diferencia, ¿no? En comparación a tus otros trabajos, has querido eso, ¿no? Reconectar con ese origen, como dices, al final también porque vienes con un camino, con una trayectoria, con una experiencia de vida profesional y personal, ¿no? Justo. Sí, sí, es justo eso, es buscar en ti y depurarlo y sacarlo fuera un poco, y todo el bagaje que vas acumulando, ¿no? Incluso de mis proyectos anteriores, como era Familia al Árbol, recoger toda esa música folky, ¿no? Que me gusta mucho, y de mis discos ya en solitario, pues toda esa cosa incluso brasileña, ¿no? De esa forma de tocar la guitarra, de la bossa nova y de sonidos así, vas acumulando y vas como creando ahí una especie de discurso súper honesto e importante en lo que haces. Es lo que digo, ¿no? Igual estoy viviendo una época muy intensa y menos relajada en cuestión de eso, pero creo que también va en cuestión los tiempos que vivimos ahora. ¿A qué público va la música que haces? A todo el público. No hay un público concreto. Lo único que diría que es una música que si tienes cierta sensibilidad entras muy bien, y si no, no sé, yo creo que durante este tiempo he tenido experiencias en Japón, experiencias en otros sitios, y he visto que mi música siempre ha funcionado esa parte de comunicar, ¿no? De contar cosas y de compartir. Casi a veces son como pensamientos internos en forma de canciones, ¿no? Que intento que los demás vivan a través de mí, no sé si... Cuéntanos un poco más eso de tu paso por Japón, ¿no? Sí, ¿Cómo se ha entendido allí la pues clase de trabajo que haces? Se entendió muy bien. Fue la época, por desgracia, del COVID. En el segundo disco, en la discográfica con la que publicaba, distribuía en muchos lugares. Entonces llegó a las pequeñas tiendas de Japón de importación, de música de importación. Sabes que allí hay una cultura musical que no se ha perdido de otras músicas, como hablaba, ¿no? De los 60, de los 70, de la música brasileña o la world music, y todo esto yo creo que conectó muy bien, sin ser yo ni portugués ni brasileño, y a raíz de eso vino una propuesta de Tokio para un sello de Tokio, y me propuso lanzar un disco allí, y bueno, eso hice. ¿Y qué tal fue? Muy bien. Fue bien. Lo que pasa es que, claro, necesitas también, pues eso, viajar a menudo a esos países, y bueno, para mí era sinceramente una cosa promocional, no era una cosa en la que yo me podía repercutir como un beneficio, era una cosa como, bueno, vas allí para conocer aquello y demás, y tengo pendiente hacer algún tour por allí. Eres un artista en lo que quieres sentirte bien con lo que haces, ¿no? Me refiero, dejando a un lado, sin pensar en lo global, en lo general, en lo puramente comercial. Claro, es que además no me identifico nada con ese tipo de artista que le encanta la exposición y le encanta gustarse y demás. Eso es que me da igual, ¿sabes? Como que parece que, bueno, una de las cosas de hacerse mayor es que ya puedes decir un poco lo que te dé la gana y como te dé la gana, ¿no? Y a mí esas cosas me han... Es más, la primera vez que hice algo importante en España con la música, con la Familia al Árbol, fue porque hice unas canciones para mi novia de aquel entonces, y dije cómo me sentía y la grabé en mi casa con los medios que tenía, y eso me llevó a tocar en festivales y a hacer cosas increíbles solo por eso. Entonces, desvirtuar eso al final no va conmigo, ¿sabes? Como todo el respeto a lo que hagan los demás, pero para mí la dificultad de esto es encontrar un equilibrio entre hacer una cosa que considero que está muy guay, que está muy bien, y además que eso llegue a la gente, ¿no? Ese equilibrio es lo más difícil, querer dedicarte a una cosa que dependes de la industria y de la gente, pero hacerlo a tu forma, ¿sabes? Es lo complejo. Me dijeron hace unos años, cuando firmé el primer contrato discográfico en Madrid, imagínate, un chaval de Elche, no era muy mayor, y estábamos allí con Pilar, y en Gran Vía, una oficina en Madrid, bueno, lo que se ve en las pelis, ¿no? Un poco, que te viene todo un poco grande. Y así un despacho allí, todo el mundo súper guay, súper cool, ¿no? Todo el mundo vestido súper en aquel momento, y el hombre se estaba allí sentado, el director de la discográfica, me dice: Nacho, ¿tú qué quieres, vivir de la música o de tu música?
Gran pregunta, ¿no? Claro, yo Que me quedé hace pensando, yo me quedé pensando unos segundos, inocente de mí, dije, pues claro, yo de mi música. Y entonces hubo un silencio ahí, y dijo, bueno, pues ya está todo dicho, ¿no? Ya está todo. Eso es un poco... Eso es un poco lo que va a pasar después, ¿no? Porque al final el vivir de la música tienes que estar también vendido a lo que te dicen, a lo que te imponen, ¿no? Claro, y además hay una cosa que no se suele ver y que la gente... como vivimos en la cultura del éxito, ¿no? Todo el mundo es famoso, todo el mundo tiene éxito en todo, es todo mentira, todo el mundo está comiéndose un poco los mocos realmente, lo sabe el que está dentro de eso, ¿no? Y es como que nadie lo dice, pero bueno, porque nadie quiere mostrar su lado, ¿no? Como, es que no me va bien. Pero, claro, vivimos en esa cosa que no tiene sentido, ¿no? En ese mundo sin sentido, ¿no? Con guerras, con cosas súper malas, ¿no? Y nosotros seguimos, ¿no? Con nuestro móvil, haciéndonos selfies, diciendo que nos va muy bien y tal. Y yo, mi forma de ser repudia eso, me angustia. Pero claro, luego tengo que comer y tengo que vivir, ¿sabes? Es como que al final mi propuesta no es que no me guste tocar con más gente o tener una banda, sino que si quiero sobrevivir voy con mi guitarra, ¿no? Como si fuera un trovador del año, ¿sabes? Del siglo pasado, y voy haciendo lo mío y haciéndolo lo mejor posible. Y una cosa interesante también de comentar es que me he encontrado muchos tipos de músicos, gente súper increíble, que toca increíble, y cada músico lo vive de una manera, ¿sabes? Es como que, porque yo he tenido la cosa esa de tener curiosidad y plantarme en un chiringuito a 6.000 kilómetros de mi casa y ver, madre mía, ¿esto qué es? ¿Sabes? ¿Qué hago aquí? Y luego tocar en el Teatro Victoria Eugenia, en San Sebastián, y decir, bueno, y creerte a alguien, ¿no? Es como que esa dualidad me ha hecho aprender un montón, y también el tener la suerte de girar con artistas americanos e ingleses y ver que era un oficio muy duro y que no era eso de tocar los jueves y hacerte un selfie con la furgo y tal, y mira qué guay esto, sino era una cosa, y además temas muy de ahora de salud mental, ¿sabes? Salud mental a la hora de dedicarte a una profesión en la que dependes de ti es muy compleja, porque muchas veces te sientes como muy apartado de lo que es, cómo funciona todo, pero tienes que entender que estás en el lado correcto de las cosas, ¿sabes? Aunque todo el mundo, todas las cosas parece que es lo contrario, no, tú estás en el lado correcto, no me enrollo más. El viernes a las 9 de la noche. Ahí estaré. En la Llotja. ¿Qué se va a poder ver allí? Pues un concierto maravilloso, y de alguien... Estarás muy arropado al ser aquí en Elche, ¿no? Imagino. Sí, sí. Bueno, por la gente que más me importa, ¿no? Que es mi familia y mis amigos. Y bueno, cero presión. Yo creo que me ocurre mucho eso, ¿no? De cuando la gente me ve me dice, ostras, se sorprende mucho, ¿no? Es como, ¿y esto? ¿No? ¿De dónde sale? Pero me he acostumbrado a eso un poco, es como que vas haciendo poco a poco, aunque suene un poco prepotente, con humildad. Y se va a encontrar un concierto increíble donde voy a intentar que conecte conmigo y con mi música y con esa sensibilidad que creo que ya no quiero ocultar y que quiero que la gente la disfrute conmigo y esté bien. Además, una cosa que me gusta mucho, que es que no haya punto medio, ¿sabes? Que alguien esté sentado y me odie, que diga, este tío es un moñas, ¿sabes? Esto es demasiado, me parece bien, ¿sabes? Como, no es tu lugar. Claro. ¿Sabes? Es como no tener un punto medio, soy así. Lo que y ya comentamos, está. No se hace música para todos, ¿no? Claro, es imposible, no puedes gustarle a todo el mundo, eso tienes que entenderlo. Porque al final, lo que hablábamos antes, ¿no? Es como que te empuja la sociedad, la industria, el consumo voraz en el que estamos, la locura esta en la que vivimos, es como, no, es que tienes que hacer esto, tienes que gustar, tienes que hacer lo otro, ¿no? Nos pasará a vosotros, ¿no? A los medios, ¿no? Un poco también, ¿no? Hay que dar noticias que la gente... No, eso no funciona así. En mi caso no funciona así, porque al final pasa el tiempo y ¿qué te vas a quedar? Vas a ser un payaso, ¿no? Que hiciste una cosa, ¿no? ¿Cuánta gente hay de otra época que quiere seguir siendo como era en esa época y la ves y dices, ¿dónde vas, tío? ¿Por qué, sabes? No sé. Hay que tener una dignidad social y artística, y ¿sabes? Y apostar por eso. Pero bueno, a veces es lo que digo, vas por otro camino. Bueno, pues ese camino, el de la dignidad artística,
Este viernes a las 9 de la noche en La Llotja están a la venta las entradas, ya lo saben, para disfrutarle a Nacho Casado aquí en Elche, que comienza con este nuevo trabajo, Canciones del Mar. Nacho, que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por estar hoy con nosotros aquí. Un placer. Nosotros hacemos ahora una breve pausa, nada, no tardamos nada, volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Esta tarde aquí en Viva la Gente también ponemos el foco en la educación pública, y por ello esta tarde nos acompañan aquí de la Asamblea de Docentes de Elche, por un lado Sergio Avilés, buenas tardes. Hola, Sergio. buenas tardes. Belén Bas, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tenemos una fecha marcada en el calendario, 31 de marzo, la última semana del mes, el último día además, pero coincidiendo además con esos días previos a las vacaciones de Semana Santa, 31 de marzo, día de huelga educativa en la Comunidad Valenciana. Huelga Sergio. educativa, sí. Huelga. El día 31 tenemos huelga convocada. Sinceramente nos gustaría no tener que convocar una huelga y nos gustaría que al final la educación tuviera unas mínimas condiciones. Pero nada, al final yo creo que la Consellería no está respondiendo y está convocada la huelga del día 31, que es el último tiro al aire que vamos a dar, salvo que la Consellera... Antes de las vacaciones, ¿no? Antes de las vacaciones y antes de lanzar una convocatoria de huelga indefinida, porque estamos planteándonos ya, tal y como está la cosa, está habiendo un proceso asambleario muy rico en prácticamente todos los centros. Más de 100 asambleas se han organizado en centros educativos en todo el país valenciano al hilo de esta campaña de movilizaciones, y pues sinceramente nos gustaría no tener que convocar estas cosas y que realmente los que están gobernando se estuvieran preocupando por la educación pública, pero estamos viendo que es todo lo contrario y sobre todo los alumnos, sobre todo la alumna y la familia lo están sufriendo. Pero claro, los docentes también. Entonces... Vamos a recordar un poco esas reivindicaciones, esas deficiencias del sector de la educación aquí en la Comunidad Valenciana. Belén, si quieres. Sí. En base a agitar la huelga del 31 de marzo, hemos convocado ya el 12 de marzo y el 24 de marzo concentraciones en las puertas de los centros. En secundaria se realizará a la hora del patio y en primaria a las 9:05, para poder contar también con toda la comunidad educativa. Las familias es súper importante que estemos todas unidas para poder reivindicar todos los derechos de la educación pública, que no es solamente por el hecho de nuestras pérdidas salariales, sino por unas condiciones dignas en una educación pública que es tan importante para todo el sistema, no solo el educativo. Entonces, como base es el 12 y el 24, el día 31 de marzo, a través de procesos asamblearios, se decidirá más o menos qué se hará a nivel de país, las acciones de reivindicación, y como bien ha dicho Sergio, pues si no tenemos una respuesta que sea clara o lícita, se irá a una huelga indefinida en mayo, que para eso también se están reuniendo los docentes en sus propias asambleas para comentar de qué forma se podría llegar a una huelga indefinida y sobre todo que sea organizada, porque esto es un error principalmente de estructura. Y nos gustaría también eso, la colaboración con las familias y con toda la comunidad educativa, no solo de los docentes, porque las reivindicaciones que pedimos, entre otras, está la bajada de ratios, que consideramos que la atención al alumnado con las ratios tan elevadas es inviable dar y poder dar clase, y la burocracia, que tampoco nos deja actuar de una manera más adecuada con el alumnado o hacer una atención más individualizada, que eso es lo que nos dicen en todas las normativas. ¿Qué es eso? Porque a veces no llegan a entender, ¿no?, las familias, para que sean conscientes, la burocracia. ¿Cómo lo podemos explicar mejor para que lo entiendan? ¿Cómo se ha complicado esa burocracia, esa documentación en los centros educativos hacia Consellería? Pues entre otras, por tantos cambios de legislación. El docente se puede pasar con instrucciones de inicio de curso, normativas y cambios legislativos más de un trimestre para poder analizar cómo ahora nos están pidiendo que demos las clases o los cambios de currículum. Por ejemplo, ahora se está viendo también muy afectado el currículum de bachillerato con
con lo de que los alumnos no reciban o que esté de autonomía docente el que se den o no autores catalanes, ¿no? Es algo que está repercutiendo en la lengua, es algo que está repercutiendo en los currículums y es algo que el docente tendría que adaptar. Luego, aparte, toda la normativa de inclusión educativa es aberrante. Órdenes, decretos, reales decretos, adaptaciones, eso principalmente. Y luego, aparte, para la hora de que te puedan evaluar o no a un alumno, existen como muchísimos protocolos que no digo que no sean necesarios, pero sí que a lo mejor se podrían centralizar en un protocolo o 2 o 3 protocolos que no hagan que el docente tenga esa carga a la hora de poder pedir una ayuda al sistema educativo, ¿no? O un recurso. Los equipos directivos también se ven bastante desbordados con todos estos cambios y aparte, por ejemplo, también los jefes, la jefatura de estudios a la hora de hacer los horarios, con tanto cambio nos podemos tirar eso todo un verano o todo un trimestre a la hora de adaptarnos y eso nos está quitando de poder dar una clase en condiciones, porque si tengo tanta carga burocrática a la hora de papeleos y a la hora de gestiones, no puedo centrarme en dar una clase de forma adecuada. ¿Cómo podría organizarse de manera viable eso de la huelga indefinida a partir de mayo? Vale, estamos trabajando, o sea, yo creo que hemos vivido un proceso de desmovilización que lleva desde hace mucho tiempo y tenemos que volver a organizarnos los docentes. Yo creo que también, o sea, tanto para la huelga del 31 como para la posible huelga indefinida, tenemos que tener claro, en mi opinión... ¿Ha sucedido en otras comunidades? Sí, en Barcelona, o sea, en Cataluña se ha planteado también la huelga indefinida, en Asturias se planteó y ganaron la huelga indefinida. Y yo creo que un mensaje que sí que tenemos que dejar claro a los docentes, que al final esta lucha es por la educación pública, pero es de todos. Y todo lo que se consiga, que al final se conseguirán cosas, porque al final la mejora de las condiciones laborales se conseguirán porque a poco que la gente se mueva es una cuestión de justicia. O sea, al final creo que hemos bajado un 20% de poder adquisitivo en los últimos 20 años, que es cierto, o sea, y al final la bajada del poder adquisitivo que hemos sufrido los docentes, es una bajada que no se ha hecho directamente bajando el sueldo, se ha hecho no subiendo el sueldo cuando estaba subiendo el IPC, y es cierto que a la gran mayoría de la gente trabajadora le ha pasado lo mismo, o sea, los sueldos se han mantenido, pero hay que tener claro que si a un trabajo de especialistas que requiere mucha preparación, que te tienes que sacar una carrera, que somos del grupo de funcionariado a uno, no porque sí, sino porque te tienes que sacar la oposición, prepararte, estar en clase con alumnos mucho tiempo, tiene mucha carga. Si en ese trabajo no tiene un salario medianamente digno, el resto de los trabajos no van a tener un salario digno. Y eso yo creo que es un mensaje que hay que tener claro. Y a las compañeras y compañeros de los coles y de los institutos hay que decirles que es el momento ahora de tirar para adelante, es que toca ahora, que lo que no se reivindica ahora no lo vamos a conseguir, e igual que lo han conseguido otras comunidades. Asturias ha conseguido una mejora sustancial, en Cataluña les están proponiendo ya las negociaciones, que no lo aceptan los docentes, les están proponiendo unas mejoras sustanciales. En nuestro caso también, nosotros empezamos, no empezamos ahora, llevamos desde el 11 de diciembre que lanzamos la primera huelga, pero toca movilizarse por nosotros, pero sobre todo por nuestros alumnos y por la educación pública, que es lo que estamos defendiendo. ¿Pensáis que después de ese 31 de marzo, esa huelga, esa concentración que se va a hacer aquí desde Elche, se va a poder, esto va a ser en toda la Comunidad Valenciana esta huelga, sí. ¿Realmente tendréis una respuesta o una invitación a esa negociación con la Consejería de Educación? Pues no lo sabemos, la verdad, por eso como no lo sabemos... ¿Cómo ha sido hasta ahora esa comunicación entonces? Pues no ha sido de lo más adecuada, o sea, es decir, como se han dicho, se ha negociado con escuela concertada, se ha negociado con inspección y nosotros no hemos obtenido una respuesta lícita a pesar de concentrarnos y manifestarnos y yendo a jornadas de huelga. Por eso mismo, como no sabemos la respuesta, estamos preparando lo de una huelga indefinida en el mes de mayo, no sabemos aún de qué manera, pero sí que estamos organizados para poder dar una respuesta si vemos que la Consellería no da su brazo a torcer.
Todo lo que implica, imagino que se hace por ese motivo, ¿no? Se elige el mes de mayo por lo que implica el mes de mayo. Claro. Fin de curso, evaluaciones, y etcétera, ¿no? Al final es donde la carga de trabajo masiva, ¿no?, que existe en los centros educativos, y ahí es cuando más se podría ver ese parón, ¿no? Claro. O sea, a nosotros lo que nos interesa es que la huelga se visualice y que se note, porque al final, cuando nosotros hacemos huelga, al final pues nos descuenta una parte importante del sueldo y no se hace, y tiene que notarse en el resto de la sociedad, por supuesto. ¿Hay un todos a una aquí en Elche? ¿Cómo está el tema, Sergio? Yo creo que está mejor que, o sea, en cuanto a la organización, el contacto con las familias yo creo que cada vez están siendo más conscientes del problema que tenemos en educación. Creemos, además, por una cosa que pasará en mayo probablemente, es que volveremos a ser conscientes de que el calor, de la falta de infraestructuras, del calor que hace en los centros de enseñanza, que somos el único espacio público que no está con climatización, que vamos a tener que estar dando clases con 32, o sea, con una barbaridad de alumnos y más de 32, 33 grados, y bueno, que en ese momento es uno de los momentos donde más se sufre. Y bueno, pues es la fecha en la que se va a acabar el curso y en la que al final le echaremos el pulso a la consellera. Yo confío en que se dé cuenta que no puede tener la comunidad educativa entera movilizada, y confío en que se dé cuenta que al final toca sentarse a negociar, no porque nos apetezca, sino porque al final es consellera de educación. No es consellera de la educación concertada, es consellera de la educación en general, y el gasto grueso al que tiene que dedicarse es a la educación de la mayoría de la población, no de un sector concreto que es el que parece que le interesa. Bueno, pues 12 y 24, las primeras citas de concentraciones dentro de los centros educativos. Este mismo jueves empieza, y luego ya la siguiente cita el día 31, la huelga. El día 31 hacemos también una concentración en la puerta del Ayuntamiento a las 11:30. El día 31 a las 11:30, 11:30 aquí en la Plaza de Baix. Bueno, pues iremos viendo cómo avanza todo esto, ¿no? Que al final es algo que se forman a nuestras futuras generaciones, y hay que poner el foco, ¿no?, en las necesidades que tienen estas etapas previas. Sergio Avilés y Belén Bas, muchísimas gracias de la Asamblea de Docentes por estar con nosotros. Muchas gracias. Terminamos nosotros así, aquí Viva la Gente hablando de educación. Importantísimo todas estas reivindicaciones que nos afecta a toda la población, en este caso a la población valenciana. Terminamos Viva la Gente, mañana les espero de nuevo a partir de las 7:30 de la tarde, aquí en Elche 7 Televisión. Hasta mañana.